Bueno, Bueno, vamos a charlar hoy. Por segunda vez la vamos a recibir ah, a Victoria Aguirre. Ella es abogada transfeminista, trabajadora legislativa y vocera nacional de Mumalá, el observatorio Mumalá. muy bien. Hola, buenas tardes. Agustina Roca y Santiago Roca te saludan. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, buenas tardes chicos. Un placer saludarlos. Gracias por este espacio. Bueno, No, por favor, gracias a vos. bueno, tenemos el informe del Observatorio Mumalá y bueno, nada, nos gustaría no perder tiempo e ir como a lo más significativo de este informe, ¿no? Que hace a la cuestión de lo que sucede, de lo que sucedió en este año, ¿no? Por lo menos de 1 de enero Exacto. al 30 de agosto, digamos. Sí, bueno, Contanos, Victoria. les cuento, bueno, desde Mumalá nosotras somos una organización feminista, federal, disidente y popular sobre todo. Tenemos el Observatorio Nacional, que está conformado por los distintos observatorios que conforman el Observatorio Nacional. Estamos en casi todas las provincias, estamos actualmente en 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires, lo cual nos permite tener como una visión territorial muy amplia, digamos, y lamentablemente en lo que va del año hemos contabilizado 170 femicidios y transfemicidios, 167 femicidios y 3 transfemicidios en nuestro país. Hablamos también porque el observatorio, entre otras situaciones que reporta, nosotros reportamos lamentablemente todas las muertes de mujeres en la Argentina, en los distintos contextos. Hablamos de 269 muertes violentas de mujeres lesbianas, travestis y trans. Esto es una muerta cada 21 horas. Dentro de ese gran paraguas, ¿no? Esta cantidad de números, eh, hablamos de 44 casos de muerte violenta en contextos de economías delictivas, esto puntualmente muy asociado al narcomenudeo o al narcotráfico, eh, y también a estos crímenes por venganza que tienen también a las mujeres dentro Ajustes de cuenta, me de imagino. esta esfera, ¿no? También hablamos de 48 muertes en proceso de investigación, hablamos de 7 suicidios feminicidas, que en estos casos son esas situaciones donde las víctimas de violencia sistemática y sin una respuesta en muchos casos por parte del Estado, no, sin un acompañamiento, sin un acceso a la justicia, deciden de una forma muy trágica terminar con su vida. Este es un hecho que venimos reportando, empezamos a visibilizarlo en el observatorio a partir del 2020, cuando habíamos tenido una serie de casos que nos llamaban mucho la atención, ¿no? De esta empezaban a hablarse de suicidio, pero sin la causa que llevaba, ¿no?, a esa decisión. Y bueno, atrás de esa decisión había una situación de violencia sostenida, que era o hostigamiento, vulneraciones que continuaban, que hizo que en ese momento la persona tomara esa decisión. Lamentablemente, como les decía, son 170 los femicidios en Argentina, los femicidios y transfemicidios, y hablamos en ese sentido de un femicidio cada 34 horas. A este número terrible, digamos, también tenemos que sumarle 369 intentos de femicidio. Esto es, son mujeres y disidencias que todavía muchas de ellas luchan por su vida, ya que en estos casos alguien se interpuso para evitar el femicidio, o en muchos casos el agresor entendió que había terminado con la vida de esa persona y o se suicidó o huyó de la escena, ¿no? Entendiendo que había cometido el crimen que deseaba. Claro. Eh, Victoria, ¿y cómo es el cotejo que tenemos?
con informes anteriores? ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque políticas se llevan muchas adelante, pero bueno, pero muchas veces no hemos encontrado la evaluación de los últimos años, es que se avanzan en un montón de cosas, digamos, podemos decir que se va avanzando, pero los números nos dicen otra cosa, ¿no? Exacto, bueno, ahí es donde siempre hablamos, ¿no? De la necesidad de que el cambio realmente sea cultural. Es por eso que no es únicamente desde la política pública de prevención de las violencias que vamos a revertir los femicidios. Tiene que haber un abordaje integral, tiene que haber una implementación absoluta de la ESI no binaria, tiene que haber una implementación y una garantización, ¿no?, de estos derechos hacia las disidencias, o sea, el acceso a la justicia. O sea, todavía en la Cámara de Diputados tenemos pendiente la ley integral travesti trans. O sea, hay un montón de derechos que todavía faltan garantizar y me parece importante decirlo en este contexto, ¿no? En este contexto muy adverso que venimos viendo y venimos sintiendo quienes militamos y luchamos por los derechos humanos. Dar por sentado que estamos en un pie de igualdad es un error, o dar por sentado que la política pública que tenemos es suficiente y con eso estamos bien es un error. Hay mucho por hacer. Argentina es un país muy grande, muy extenso y muy diverso, no solo culturalmente, sino en las posibilidades que cada uno de los territorios tiene. Y eso es algo que todavía quienes caminamos quienes andamos por ahí sabemos lo difícil que es llegar a ese famoso acceso a la justicia, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Las políticas públicas, como bien decís, están, no son del todo eficientes, porque tiene que ver con una cuestión de la implementación, ¿no? O sea, cómo se implementan en cada municipio o en cada localidad. Significa una regla, digamos, significa una conexión mucho más estrecha entre nación, provincia, municipio, y eso a veces sabemos que no ocurre. Sabemos que es muy difícil llegar a mediar situaciones complejas o que sea más transversal. Eso es algo que creo que todavía tenemos que seguir luchando. Pero en principio, lamentablemente, los números nos cuentan que la violencia sigue existiendo y que lejos de erradicarla, vemos con mucho temor que las generaciones más jóvenes continúan replicando estereotipos de machismo y patriarcado, ¿no? Entonces, es ahí donde... Claro, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Me refiero a que mientras eso se siga reproduciendo, no se van a poder modificar los números, digamos, ¿no? Exactamente. Mientras sigamos reproduciendo violencias, por más políticas exacto. públicas que tengas en la calle, vas a estar trabajando sobre el emergente, que es ya la violencia instalada, y no sobre la prevención de que esa violencia nunca ocurra, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que volver 2 o 3 pasos atrás, reforzar esto, ¿no? Lo que hacemos con Micaela, reforzar sobre todo la educación sexual integral, algo que parece o se ha pretendido muchas veces que sea una sola asignatura, cuando sabemos que es transversal, que es muy necesario, y que no es necesario únicamente en la etapa de escolarización. Es necesario que podamos hablar de eso en todos los lugares todos los lugares que frecuentamos, porque eso es algo que todavía que lo vemos cotidianamente, digamos, lo vemos nosotros que transitamos los pasillos de la Cámara, y yo particularmente me desenvuelvo en algunos ámbitos del Poder Judicial cuando me tocan los tribunales, y te das cuenta que hay muchísimas cosas por hacer, y que esto de que las conductas se perpetúen, digamos, ¿no?, de que la violencia se instale y quede todavía grabada en la memoria más joven, tiene un correlato, ¿no? O sea, yo siempre utilizo la frase de que no nacemos de un repollo, y no estamos aislados, ¿no?, de ningún tipo de mandato, de ningún tipo de estereotipo, digamos. Somos parte Totalmente. de la sociedad, somos seres sociales y culturales. Entonces, todo lo que nuestro entorno nos comunica
en algún punto eso queda en nuestra retina, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá Agustina quiere preguntarte. No, Victoria, es que estaba hilando con la entrevista anterior que trataba sobre la destrucción y el atentado contra el monumento de una mujer muy importante que fue María Remedios del Valle, una mujer Exacto. eh, también afrodescendiente, y me di cuenta que en Mumalá sacaron un informe en este contexto de el Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue ayer, que se llama Femicidios de Mujeres de Pueblos Originarios. Quería preguntarte un poco sobre Exacto. ese informe. Bueno, sí, el informe lo sacamos hoy, también porque no nos parecía sacarlo ayer, digamos, no era una forma de conmemorar dar este dato tan difícil y tan duro. Mm. Acá me gustaría aclarar dos cosas. Primero, uno, que todavía sigue muy invisibilizada la violencia hacia las mujeres de los pueblos originarios. Esto significa que no salen en todos los medios. Nuestros reportes son de fuentes secundarias, ¿no? Estos medios gráficos y digitales y el territorio, sobre todo, que son los que nos informan qué es lo que viene sucediendo, ¿no? En este contexto, en estos 8 años desde que tenemos el observatorio, han ocurrido 17 casos de mujeres de pueblos originarios en Argentina, 17 casos de femicidios donde se visibiliza puntualmente Salta con un 35% de ese porcentaje, ¿no?, de víctimas, Chaco con un 29%, Jujuy con un 18%, Formosa con un 6%, Misiones con un 6% y Santa Fe con un 6%. En este caso, el promedio de las víctimas, y esto es realmente muy, muy doloroso, digamos, es de 21 años, cuando, si ustedes ven el informe que nosotros tenemos de femicidios, la edad promedio de la víctima es de 37. Fíjense cómo radicalmente Casi el doble. Exacto, baja la edad promedio, y la modalidad, ¿no?, de la brutalidad de estos crímenes es que el 41% de estas mujeres fue asesinada a golpe. Esto es algo que me duele mucho tener que reportarlo, digamos. Fue muy duro hacer este informe. La verdad es que nos costó mucho ponerle palabras a esta situación, porque La verdad, Victoria, que la labor que hacen ustedes es realmente admirable y muy importante, porque si algo que hemos sido las mujeres desde el principio de de la historia es invisibilizadas en todo aspecto. Se invisibiliza nuestra vida, todo lo que hemos hecho, la historia de Remedios del Valle casi que no se conoce, ya hay que mantenerla viva y hasta incluso en nuestra muerte se nos olvida. Y es muy importante luchar porque estas cosas se sepan. Y lo más Totalmente, interesante, Agus, que vos tenés 20 años, Agus. O sea, vos lo estás viviendo, o sea, es una renovación de ese hecho, digamos, Sí. ¿no? No estamos hablando de alguien que está en la etapa final de eso, que hoy, en la actualidad, en la modernidad, entre comillas, en el siglo del avance, no sé qué historia, estamos muy retrasados de muchas cosas, por eso la batalla cultural que hay que seguir dando, ¿no? Totalmente, digamos, pero esto que bien decías, ¿no? O sea, hemos sido muy invisibilizadas y todavía, ¿no? Lamentablemente todavía hay personas que quieren seguir invisibilizando, sobre todo a las mujeres que han hecho carne en este país, ¿no? Que han hecho historia, que gracias a ellas nosotras tenemos la posibilidad de tener una voz. Me parece que eso es algo que hay que reivindicar siempre, digamos. En este caso, como te decía, la verdad es que hacer este informe sobre las mujeres asesinadas a manos de varones machistas patriarcales que creen
que se creen eurocentristas, digamos, ¿no? O sea, porque esto también es aberrante, digamos, ¿no? Esta cuestión colonialista, porque acá cuando hablamos de las mujeres de los pueblos originarios, las Com, las Wichi, hablamos de el patriarcado más extremo, del abordaje de nuestros cuerpos de forma extrema, del cuerpo de ellas de forma extrema, porque yo no me voy a apropiar de una situación de la cual yo padezco otras violencias como mujer, blanca, Exacto. heterosis y de clase media, ¿no? Yo soy Así de Chaco, es. pero no soy y no parezco, digamos, no tengo rasgos fisionómicos que digas es una mujer de un origen de pueblos originarios, y sin embargo cuenta la historia que en la sangre de mi sangre hay sangre com, digamos, ¿no? Pero esto que viven ellas cotidianamente, esta discriminación, que lo hemos visto en televisión nacional, digamos, ¿no? Esta discriminación, esta burla, y sobre todo esta violencia hacia sus cuerpos y hacia sus sentires, estas prácticas de violencia sexual que reciben las niñas de las comunidades de los pueblos originarios, que sobre lo que este Estado no dice nada, ¿no? O sea, el Estado somos todos y está silenciado, ¿no? Estas violencias son las que hay que seguir denunciando y hay que seguir luchando para que dejen de pasar, ¿no? Para que el acceso a la justicia sea... Desde nuestra parte, en Serendipia siempre vamos Es parte de nuestra agenda del programa, sí, ¿no? Poder abordar este tema y bueno, nos vamos a reencontrar, Victoria, seguramente ya más pasado toda esta cuestión de lo electoral, tal vez con algún otro informe o con, bueno, seguir profundizando sobre esta situación, ¿no? Ahora te tenemos que dejar, ya estamos a full. Perfecto, no, les agradezco y bueno, nos seguiremos encontrando y bueno, recuerden que también ahora en octubre tenemos el encuentro plurinacional de mujeres Exacto. y disidencias en Bariloche, así que bueno, también será parte de nuestro reclamo continuar estas luchas y visibilizar, sobre todo en estos tiempos que corren, donde parece que decir derechos humanos es mala palabra. Bueno, seremos muy mal educados y seguiremos diciendo y luchando por los derechos humanos. Serán épocas de resistencia, porque resistir es combatir, han dicho las madres en más de una oportunidad, y las madres de la plaza han sido siempre un faro a seguir, así que nos reencontramos en la lucha. Sí, la resistencia es parte de la vida de todas las mujeres, me parece, así que continuaremos. Continuaremos así y ojalá que sea con más reivindicaciones que lucha. Así que muchas gracias por este espacio. Nos vemos, Victoria. Muchísimas gracias. Nos vemos. Dale. Abrazo. Abrazo.